Nada. Bueno, o sea, alguien, porque fueron a a ver, inscribirse a un censo que dictó fueron esa a es la, inscribirse, porque fueron a ah, inscribirse a un censo que dictó el emperador emperador gobernador romano, creo romano. que. Muy bien, porque alguien dijo por ahí estaban escapando. Todavía no había nacido. Lo de la escapada vino después. Eh, lo que quiero que veamos es que aquí la razón por la que se supone ocurrió en un lugar específico un hecho tan importante para el mundo cristiano es por culpa de la estadística. El gobernador romano necesitaba saber, lo hacían desde tiempos antiguos los gobernantes, cuántas personas había, cuántos eran varones, cuántas eran mujeres, en qué edades estaban, seguramente para ver si podían trabajar, cuántos podían trabajar, si tenían bienes, qué bienes tenían, para ver cuánto de tributo o cuánto de impuestos le iban a pagar. Y la norma era que las personas se tenían que censar en el lugar de cuál eran originarios. Y José era de Belén, que es la razón por la que se fueron a Belén con María, con la Virgen María, a punto de dar a luz. Tal es así que cuando llegaron a Belén, como muchas personas habían regresado, estaba todo lleno, no había alojamiento, no había dónde quedarse, y también la razón por la que terminaron en un estado, tal como conocemos la historia bíblica. Entonces, pero esto por un trabajo de índole estadística. La estadística inicialmente era como un poco privilegio de los gobernantes, de las personas que estaban a cargo de administrar pueblos, estados, y se dice que proviene el término estadística de estado, precisamente, y se dice todavía hasta ahora a los gobernantes estadistas, porque son los que tienen que administrar un estado. Y para administrar un estado hay que saber qué hay, qué no hay, cuántas personas hay, cuántas mujeres dan a luz cada año, por ejemplo, para saber cuántos centros médicos vamos a necesitar, cuántas camas necesitará un hospital, etcétera. Hay que manejar ciertos números para proyectar el manejo de la población, de un municipio, de un pueblo, de un país, ¿no? Entonces, la estadística es una disciplina muy antigua que fue manejado de manera privativa, quizás podríamos decir, por personas relacionadas con la administración y el gobierno de los pueblos, pero ahora se ha democratizado y como vamos a ver, todos aprendemos y llevamos estadística. Hermanos, en la universidad, si ustedes miran la malla curricular de tecnología de alguna de las ingenierías, van a ver que hay una, dos, hasta tres estadísticas. Miran la malla curricular de un psicólogo, seguro que hay estadística. La malla curricular de un economista, seguro que hay estadística. La malla curricular de un médico, hay estadística. De un agrónomo, de un veterinario, hay estadística. Y naturalmente de un bioquímico farmacéutico, hay estadística. Los que no sé si llevan estadística, no me cuesta curiosar, son los abogados. Pero estoy seguro que otras carreras de esa misma facultad, como trabajo social, ciencias políticas, esos deben llevar estadística. Entonces, la estadística es una disciplina muy universal y vamos a ver a qué se refiere, qué es lo que nos dicen de la estadística. Muchos conceptos con muchas variaciones vamos a encontrar sobre lo que es la estadística. Dice, la estadística tiene una definición bastante amplia, lo vamos a categorizar así. Es la ciencia de la sistematización, recolección, organización y presentación de datos referentes a un fenómeno, a un hecho que estamos estudiando, que presenta variabilidad. Cuando uno quiere estudiar la edad de un grupo de personas, es porque las personas no tienen todas la misma edad.
¿eh? Usted no va a estudiar las variaciones de peso en un grupo de personas donde todos están atléticos. Cuando ve que hay personas que están muy flacos, hay personas que están bien, otros que están muy pasaditos de peso. Entonces, quiero saber cómo se comporta la característica del peso en este grupo. Para eso hay que organizar cómo vamos a hacer el trabajo, hay que recoger, hay que traer nuestra balanza y empezar a pesar a cada uno, o tal vez vamos a hacerle solamente encuestas, preguntarle cuánto pesa. Luego que tenemos los resultados de haber pesado a 200 personas, esos pesos están mezclados, pesos altos, pesos bajos, hay que ponerlos de mayor a menor para ver cuál es el peso máximo, el peso más bajo, cuál es el peso más común, hay que organizarlos y también seguramente vamos a construir algunos gráficos para mostrar cómo está comportándose el peso en el grupo que estamos estudiando. Estamos poniendo un ejemplo, puede ser el peso, puede ser la presión arterial, puede ser el nivel de hematocrito, valores de colesterol, pensando en variables de características de tipo biológico, ¿no? Entonces, sistematizar, recoger, organizar y presentar la información para otras personas. El hecho de sistematizar, organizar, presentar esta información nos permite a nosotros deducir lo que se conocen como los principios bajo los cuales se comportan estas personas. Más de la mitad está con sobrepeso, que podría ser uno de nuestros resultados de haber organizado, clasificado y creado gráficos. Esto nos lleva, dice, a tomar decisiones u obtener conclusiones válidas para un grupo mayor de elementos a los que hemos estudiado. Yo quiero saber si los estudiantes de la Universidad de la René Moreno tienen anemia o no. Es imposible que yo pueda sacarle muestra de sangre a cada uno de los más de 100.000 estudiantes que se supone medir su nivel de hematocrito, porque no los voy a encontrar. Necesito mucho dinero, necesito mucho tiempo, es mucho trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar posiblemente a los estudiantes que están entrando a los de primer año. Eso se considera una muestra. En base a los resultados que yo obtenga de la muestra, voy a decir, los estudiantes de la René Moreno tienen en un 30% anemia, por ejemplo. Esa es una conclusión que se aplica a todos los estudiantes de la René Moreno basado en el trabajo, la observación de una fracción, de una parte, ¿no? Porque no hemos trabajado con todos, sino solamente con los de primer año. Que la manera de seleccionar al grupo, o sea, que escoger a los de primer año solamente sea válido o no, eso lo vamos a discutir después. Entonces, la estadística tiene dos componentes, uno que se llama descriptivo, que es cuando nosotros tenemos la información, una característica, recogemos la información, lo organizamos, lo clasificamos y lo presentamos. En ese trabajo de organizar, sistematizar, seguramente vamos a medir o sacar los promedios, vamos a medir la separación que hay entre los datos. Esto corresponde al ámbito de lo que sería la estadística descriptiva, porque la estadística tiene dos componentes, como estamos viendo aquí. Hay la estadística descriptiva, que es este trabajo de organizar los datos, eh, clasificarlos, agruparlos, presentarlos. Y hay lo que se conoce como la estadística inferencial, que es cuando a partir de haber hecho una descripción de los datos, a partir de haber hecho la estadística descriptiva, nosotros tomamos decisiones, sacamos conclusiones, pero sobre un grupo mayor, un grupo más grande, no solamente sobre a los que hemos sacado la muestra de sangre, por ejemplo, y hemos trabajado con esos datos.
Entonces, pero para pasar de la estadística descriptiva hacia la estadística inferencial, 5, podríamos decir, vamos a tener básicamente estadística descriptiva, y del tema 6 al tema 10 hacemos probabilidades y estadística inferencial. ¿Preguntas sobre esto? Están muy calladitos. Espero que sea porque no quieren hablar o están, pero están atendiendo. Vamos a comentar solamente para ejemplificar cómo trabaja la estadística. Eh, ¿Cómo sería un estudio? Dice, cuando uno quiere hacer un estudio, podríamos poner muchos ejemplos, pero dice aquí, ¿a alguien se le ocurre o quiere saber si las personas que fuman se faltan más al trabajo que los que no fuman? Es un ejemplo, ¿no? Alguien podría decir, las personas fumadoras faltan más al trabajo que los no fumadores. Eso es lo que sospecha, eso es lo que cree, y eso en el ámbito de la metodología se conoce como hipótesis, que vamos a tratar de probar, sacando datos y viendo, para ver si realmente las personas que fuman tienden a faltarse más. Pero ¿en qué sentido? Dice, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí nos vamos a preguntar, ¿en qué sentido? ¿Se faltan más veces? ¿O es que se faltan por más tiempo? Porque alguien podría faltarse en el año 10 veces durante un día, o sea, 10 días en total. O alguien podría faltarse durante el año 2 veces, pero cada vez que se falta es una semana, porque se enfermó, porque lo internaron. Entonces, al total se falta 14 días, por ejemplo, ¿no? En cambio, el otro se faltó 10 veces en 10 ocasiones distintas, pero siempre solamente un día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El número de faltas solamente, el tiempo promedio que se falta a esa persona. Esto viene dentro de lo que vendría a ser la planificación de un estudio, ¿no? Aquí vamos a definir qué hacemos, cómo lo hacemos, y pensamos también qué datos vamos a recoger, qué información vamos a ir a mostrar, a quiénes vamos a meter en el estudio. Dice, ¿qué individuos pertenecerán al estudio? Pedro, María, Juan, Martín, pero no Roberto, o sí Roberto, pero no Martín. Se supone que si lo que quiero es comparar fumadores y no fumadores, tengo que tener personas que fuman y personas que no fuman y que estén trabajando. Pero si hay una persona que fuma y además tiene problemas de riñón, ¿lo debo meter en el estudio o no? Porque posiblemente te falte mucho, pero no por culpa de fumar o no fumar, sino porque tiene problemas con el riñón y que alguna vez va a tener complicaciones. Una persona que hace diálisis lo debemos incluir o no. Una persona que tiene diabetes. Entonces, esas cosas hay que considerarlas antes de empezar el estudio, ¿no? Hay una etapa de planificación. ¿Qué datos vamos a recoger? El número de veces que te han faltado, seguramente, ¿no? Vamos a tratar de averiguar cuántas veces ha faltado, después cuánto ha durado cada falta. Vamos a anotar si es varón, si es mujer. ¿Qué pasó? Perdón, ¿qué pasó? Para volver a compartir. Entonces estábamos diciendo